Entonces, la semana pasada veíamos lo que significa estar cargando la cruz. Qué bueno que nosotros podamos entender que hay un proceso en el cual nos encontramos todos, que nacemos, crecemos y finalmente morimos. Algunos crecen más que otros, otros llegan a una vida muy larga, otros no tanto. Pero es una realidad para todos, vamos a morir. Y en esa realidad entonces qué bueno que podamos encontrar sentido a la vida, una razón de ser. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Bueno, si es para cargar la cruz, que sea la cruz de Cristo y que sea entonces el entender correcto de lo que Jesús nos quiso decir con ese cargar la cruz. Y es estar dispuesto a entregar la vida aún por el Evangelio. Eso no es posible si no ponemos la mirada en las cosas de arriba. Si ponemos la mirada en las cosas de la tierra, entonces nosotros vamos a tener muchas dificultades en cargar la cruz, porque va a ser un imposible. Vamos a estar pensando todo el tiempo: qué terrible que es esto, qué difícil que es ser cristiano. Y bueno, claramente no es el camino fácil. Lo que dice la escritura es que hay dos caminos, uno ancho, espacioso, por donde no hay dificultades, y uno angosto, que es más complejo, que tiene dificultades, y por eso Él nos invita a tomar ese camino que es el angosto. Claramente no es el camino fácil, pero es el camino que lleva a la gloria, y es el camino que fija la mirada en lo que Dios tiene pensado y tiene planeado. Por eso es importante que analicemos, bueno, ¿en dónde está puesta nuestra mirada? El Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, no miras con los ojos de Dios, no tienes puesta la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ese momento para Pedro fue bien complejo también porque no estaba enfocado. Su visión no era 2020. Como veíamos en las semanas anteriores, él estaba viendo borroso y estaba viendo parcial. Necesitamos tener la visión de Dios para que podamos realmente hacer las cosas que le agradan a Él. Por eso esta semana hay una pregunta que debemos plantearnos: ¿fuimos adversarios o estuvimos acordes con lo que Dios quiere hacer, con el plan de Dios? Fue lo que le dijo Jesús a Pedro. Dice: Pedro, estás siendo mi adversario en este momento. Estás poniéndote en medio de los planes de Dios. Cuando Pedro le dijo: no te acontezca tal cosa, Señor. ¿Cómo así que vas a ser sacrificado? ¿Cómo así que te van a rechazar? ¿Cómo así que vas a morir? No te acontezca eso. Eso fue lo que dijo Pedro. Y Jesús le dijo: apártate de mí. Estás poniéndote en contra de los planes de Dios. Y por eso nosotros debemos reconocer que en ocasiones también hacemos lo mismo. No es que seamos diablos, sino que, como significa la palabra Satanás, somos adversarios y nos oponemos a los planes de Dios, y en vez de apoyar el plan de salvación de Dios, nos convertimos en obstáculo. Y eso pues realmente no es lo que se espera de nosotros. Se espera que hagamos algo con sentido, con todo nuestro ser, y sin avergonzarnos del que nos ha llamado, sin avergonzarnos del Evangelio. Porque eso es maravilloso lo que dice Romanos 1:16. El apóstol Pablo nos dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, y también al latino, y también al anglo, y también al africano, y también al asiático, y también al europeo, y también al americano, a todo el mundo. Este mensaje entonces llega a través de estas redes para que también nosotros podamos hacer uso de él. Cuando tú recibes un link como el que te enviamos para que puedas conectarte, ese link lo puedes reenviar a otras personas y ellos se pueden conectar al mismo tiempo, en este instante, o posteriormente, en la tarde, mañana, pasado mañana. Cuando tú envías ese link, estás también compartiendo el Evangelio, porque lo que predicamos nosotros aquí es el Evangelio, son las buenas nuevas de salvación. Así que no te avergüences de compartir el link.
No te avergüences de compartir un mensaje de amor, no te avergüences de compartir el devocional que recibimos cada mañana de lunes a sábado. No te avergüences del Evangelio. No nos avergoncemos de llevar aún en nuestro cuerpo las marcas de la cruz, de cargar la cruz, de llevar el mensaje y aún estar dispuestos a entregar la vida por él. A veces nos cuesta pensar en eso, en que tendremos que posiblemente entregar la vida, pero qué mejor forma de vivir que con un propósito, con un plan, el de glorificar el nombre del Señor y llevar la palabra a todas las naciones. Así que la reflexión es importante realizarla. ¿Cómo nos fue esta semana con nuestra vida y nuestro testimonio de vida? ¿Pudimos entonces a través de lo que hacemos y lo que decimos glorificar a Dios? ¿Pudimos también glorificar a Dios a través de lo que vemos, lo que hablamos, lo que hacemos, lo que tocamos, lo que pensamos? Esa es la invitación de la palabra y esa es la invitación maravillosa que todos debemos aceptar. Hoy hay un mensaje que necesitamos entender y es el de la transfiguración. Y es algo que realmente para nosotros tiene que ser novedoso, no es algo que vemos comúnmente ni que notamos en muchas páginas de la Escritura. Está ahí en los evangelios para ayudarnos también a entender lo que significa participar de la gloria de Dios, y eso es lo que necesitamos hoy, a aprender de este mensaje de lo que significó la transfiguración. Y por eso les invito a que abran sus Biblias en San Marcos capítulo 9. Los versículos 1 al 13 consignan esta historia de lo que significó la transfiguración. Así que quiero invitarlos a quienes tienen sus Biblias a que podamos leer juntos. Yo lo haré en la versión Reina Valera. Dice el capítulo 9 de San Marcos. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por este pasaje, Señor, por esta palabra que acabamos de leer. Gracias, Señor, porque en ella encontramos un mensaje que trasciende los tiempos y que aún hoy, casi 2000 años después, todavía podemos nosotros entender con la ayuda de tu Espíritu Santo y que podremos poner en práctica, Señor, para que sea fortaleza para nuestras vidas hoy, mañana y siempre. Por eso en tus manos quedamos y pedimos tu guía y dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, nosotros tenemos aquí entonces
un pasaje de la Escritura que nos habla de un evento que tiene eco también en otros eventos, y especialmente vemos que está ligado con el bautismo de Jesús. ¿De qué manera se relaciona el uno con el otro? Buena pregunta. Voy a dejar aquí un espacio de unos segundos para que ustedes que tienen la posibilidad de compartir con su familia o con quienes están allí, reflexionen un poco en qué se parece el evento que acabamos de leer, el de la transfiguración, con el bautismo de Jesús. Un pequeño debate, compartan ahí algunos de los aspectos en los que pueden encontrar similitud. También pueden escribir ahí a través del chat que aparece en un costado en YouTube sus impresiones en este instante, para que hagamos esto un poco más interactivo. ¿En qué se parecen los dos eventos? El bautismo y la transfiguración. A ver quién está dando respuestas. Aquí mi ingeniero Gamaliel David me va a compartir si están apareciendo respuestas, porque yo no tengo opciones aquí. Dejemos la timidez y empecemos a compartir a ver en qué creemos que se parece. Parece que no hay muchas intervenciones. ¿Se bloqueó el sistema? Espero que no. Bien, hay un evento especial que reúne las dos situaciones. Podríamos pensar que es el hecho de que las vestiduras blanquecinas aparecen también en el momento en el que Jesús es bautizado. Puede ser, claro, también se relacionan en que este evento de la transfiguración también nos recuerda a Juan el Bautista. Ajá, y que desde el cielo aparece una voz. Muy bien, ese es el evento especial que vemos nosotros, relaciona las dos situaciones. Cuando Jesús fue bautizado, también escuchamos nosotros que apareció una voz del cielo que decía algo. Y eso lo encontramos aquí mismo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 11. Vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto de que se abrieran los cielos para escuchar una voz es algo que para nosotros es bien especial. Es un regalo maravilloso el poder tener ese contacto con la voz de Dios, como lo hicieron aquellos que tuvieron el privilegio de estar allí en el momento en el que Jesús fue bautizado y también posteriormente en la transfiguración. Es una declaración del cielo: este es mi Hijo amado, Él es el que deben ustedes seguir, a Él oíd, en Él yo tengo complacencia, en Él me he agradado, Él es mi Hijo. Qué maravilloso mensaje, y es un mensaje que también fortalece la vida de Jesús, pero es espectacularmente de fortaleza para quienes lo escuchan, para los seguidores de Jesús que estaban anticipando un final por lo que Jesús les decía: ustedes van a tener que padecer. Si lo voy a tener que padecer yo, si voy a tener que ser entregado, si voy a tener que ser rechazado, si voy a morir, ustedes también van a tener que enfrentar momentos así de difíciles. Encontramos entonces que esta declaración es la misma también que hizo Pedro. Entre medio de lo que sucedió en el momento en el que fue bautizado y la transfiguración, tenemos la confesión de Pedro. Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es transversalmente la misma declaración. Tenemos esa declaración y tenemos a unos personajes que están escuchándola y que podemos decir estaban en las tres situaciones, tanto en el bautizo, tanto en la confesión de Pedro y ahora también ellos en la transfiguración. Podríamos pensar aquí también que son tres personajes que tienen algo especial. Bueno,
de especial tienen que, por ejemplo, uno de ellos, Pedro, en sus altibajos emocionales, un día declaraba por lo que el Señor le revelaba que Jesús era el Cristo, pero en el otro se convertía en un adversario del plan de Dios. Hombres comunes y corrientes, hombres que sí los encontramos reunidos también en otro evento, cuando están en la pesca de su barca infructuosa y que ahora reciben un milagro maravilloso del Señor. Pedro, Juan y Jacobo están ligados a varios relatos y algunos recordamos en este momento a la barquilla llenita de pescados, como nos enseña Katy en el campamento, porque son los mismos tres, Pedro, Juan y Jacobo, que tienen momentos especiales de intimidad con el Señor, que se apartan de los demás por momentos tal vez cortos, pero que tienen ese privilegio de poder ver a Jesús en una dimensión más allá de lo que pueden ellos entender. Estos tres entonces tuvieron varias experiencias de vida que fueron fortaleza para lo que vendría después, porque indudablemente tanto Pedro como Juan o Jacobo, que su nombre también puede ser entendido como Santiago, fueron fuertes líderes de la iglesia en los primeros años para que pudiera llegar el mensaje a las naciones. Fueron encargados de escribir evangelio, fueron encargados de escribir cartas, libros del Nuevo Testamento, en donde ellos plasmaron sus propias experiencias de lo que había significado participar de estos momentos maravillosos. Y claro, nosotros vemos aquí entonces eventos relacionados unos con otros y personajes que van aprendiendo en el trasegar de la vida lo que significa esta relación con Cristo. Son para nosotros de ejemplo, y sin embargo no todos son tan positivos como este Pedro impulsivo que se levanta y que dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que también viene y le dice: no, Señor, no te pase todo eso que tú estás esperando. O que también entonces en otro momento más adelante toma la espada y quiere pelear cuando vienen a atrapar a Jesús y corta la oreja de Malco. Ese impulsivo Pedro en esta ocasión también tiene otro impulso. Dice: Señor, ¿por qué no más bien nos hacemos 3 enramadas? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Este impulsivo Pedro parece que tiene dotes de ingeniero o que le gusta la construcción, pero realmente lo que encontramos aquí es a un Pedro que movido por sus emociones a veces se arranca más allá de lo que podríamos decir nosotros es un comportamiento normal. Estaba Pedro realmente asustado, y eso nosotros lo pensamos: bueno, ¿será que sí? Por eso lo dijo porque era un hombre con mucho ímpetu solamente. No, es que el texto nos lo dice, versículo 6, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Bueno, eso es una palabra que a veces nosotros no la alcanzamos a comprender, a menos que pasemos la noche en una casa solitaria, abandonada, lejos de las demás personas, por allá en una parcelita, en una montaña. Algunos que han tenido esa oportunidad saben lo que se siente cuando a veces hay ruidos que no tienen mucha explicación y tú estás solo. Espanto, qué susto, qué terror. Pero se nos dice que realmente esta palabra va mucho más allá del espanto y que probablemente lo que entendemos que estaba pasando Pedro cuando dijo: hagamos 3 enramadas, no era solamente el deseo de que pudieran tener un espacio para compartir, un espacio para descansar. Las enramadas, pues nosotros las vemos como algo que es transitorio, ¿cierto? No era una casa. Oye, hagamos una casa, vamos a echar los cimientos. No, él también vio como el carácter transitorio de lo que estaba ofreciendo. Las enramadas, entonces, son viviendas no formales, tal vez no perecederas realmente en el tiempo, sino que
podían servir para albergar a alguien, cubrirlo del sol, o en una buena construcción también cubrirlo de la lluvia. Pero no era tan así, no era solamente el deseo de preservar ese momento o porque el momento fuera a tener suficiente tiempo. Lo que vemos aquí es a un Pedro que, como todos nosotros, está tan espantado y tan asustado que puede ser equiparable a lo que a veces nosotros decimos es una locura transitoria, es una demencia transitoria. No sabe lo que dice, no sabe ni por qué lo dice, pero lo dijo. Es un comportamiento atípico, no se espera. Bueno, aunque nosotros viendo el comportamiento de Pedro diríamos, pues, ¿de quién más podríamos esperar que hiciera ese ofrecimiento? Pero lo que entendemos con ese término, estaban espantados, es que estaban fuera de sí. Fue algo más allá de su comprensión. ¿Cómo es posible entender que ahora aparezcan Moisés, Elías y Jesús hablando? No estamos seguros de por qué es que ellos entonces entendieron que ese era Moisés y que el otro era Elías. O posiblemente de una forma muy sencilla, pues se saludaron, Jesús los saludó, hola Moisés, hola Elías. No estamos completamente seguros de por qué los distinguieron, pero ellos sabían quiénes eran. Por eso el texto es bien claro. Pedro dice, hagamos una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Habrían podido decir, no, una para fulano y otra para sutano, pero se identificó claramente quiénes eran los personajes. Pero no era lo que se esperaba realmente, no era que se hicieran unas enramadas como algo realmente posible. Lo que estaba sucediendo no iba a ser permanente, y lo que sucedió cuando Jesús se reunió con Moisés y con Elías era algo que traía un mensaje y que iba a ser de bendición, de fortaleza para ellos. Necesitaban entender el mensaje, necesitaban calmarse, dejar el espanto, dejar el miedo, dejar la locura y empezar a entender cómo se relacionaban estos personajes, tanto Moisés como Elías con Jesús. Estos dos en especial, Elías y Juan el Bautista, son mencionados en el pasaje. Y uno dice, pero ¿de qué manera, cierto? No, solamente se habla de Elías, pero sí hay un mensaje que nosotros tenemos que entender, y es que Elías y Juan sí se relacionan. Elías y Juan el Bautista son dos personajes ligados por la función, por lo que hicieron. Y de los dos se nos habla en el pasaje, aunque no se diga abiertamente. Ellos sí están pensando en lo que significa que este Elías ahora vuelva y aparezca. Ellos sabían por las escrituras que Elías había sido llevado por una carroza de fuego al cielo, que no gustó la muerte, que fue llevado directamente a la presencia del Señor. Y por eso, en el versículo 11, hacen la pregunta, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Aclaremos ese punto, porque realmente, ¿cómo así que Elías se fue, va a venir primero, y ahora Jesús les dice, Elías a la verdad vendrá primero? Es más, dice el versículo 13, Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Sí, estaba escrito de él en Malaquías capítulo 3. Ese es el texto del Antiguo Testamento, la profecía que hablaba de qué pasaría con ese Elías que venía primero. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo. El Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta es la voz del que clama en el desierto, preparad el camino. Esta es la voz de Juan que vino unos días antes, unas semanas antes, posiblemente unos meses antes que Jesús, no sabemos cuánto tiempo antes, pero vino y preparó el camino. Este es el que en el momento de ser bautizado, Jesús dijo, no, yo necesito ser bautizado por ti. Jesús le dijo, deja, tenemos que cumplir con toda justicia. Ese Elías es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista nos aclara, Jesús ya vino, le hicieron lo que quisieron, se lo llevaron a la cárcel, lo decapitaron.
entendámoslo claramente porque era algo que seguía rondando. Recuerden que fue el texto en el que nosotros también tuvimos que reflexionar cuando pensaban: Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos Elías u otro de los profetas. El pueblo todavía no entendía quién era ese Elías y cómo realmente fue Juan el Bautista el que tomó todo el encargo y la profecía de Elías y la llevó a cabo. Entonces tenemos que separar claramente quién era ese Elías y cómo fue Juan el que cumplió esa función. Y nunca llegar a confundirnos, porque todavía hay gente hoy confundida sobre quién es Jesús. Cuando les preguntan quién es Jesús, muchas veces entran en conflicto, pero nosotros, por lo que hemos venido estudiando de la palabra, debemos estar convencidos, seguros de quién es Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador. Nunca nos vamos a confundir con el Elías que estaba esperándose que llegara, porque Elías vino y vino antes de Jesús y preparó el camino con su predicación, con su bautismo en agua, preparó el camino para la llegada de Jesús. Ahora nosotros, evitando entonces la confusión, debemos sacar una experiencia, sacar una enseñanza. ¿Qué aprendemos nosotros de este pasaje? Hay mucho que podríamos aprender, pero necesitamos entonces extraer algo que tenga todo el sentido por el cual está escrito y que aún después de casi 2000 años todavía hoy siga teniendo vigencia. Aprendemos de este pasaje entonces lo que significa entonces cargar la cruz, allá y hoy. Es ánimo para seguir la cruz, es motivación para seguir cargando la cruz. Recuerden que los que están escuchando inicialmente este mensaje son Pedro, Juan y Jacobo. Ellos tres iban a tener que seguir cargando la cruz. Pedro en especial tuvo una oportunidad de identificarse con Cristo y llevar él también la propia cruz que Cristo iba a cargar. Sin embargo, en sus impulsos solo le alcanzó para negar a Jesús 3 veces. Pero con posterioridad a ese evento, antes de que fuera Jesús sacrificado, Pedro le negó 3 veces, pero posteriormente él se levanta en medio del pueblo allá en Jerusalén y predica y habla firmemente a los que estaban ahí escuchándolo, y dice la historia que también falleció por causa del evangelio. Es necesario que nosotros veamos en este pasaje también el ánimo y la motivación que no solamente les llegó a ellos, sino que también nos debe llegar a nosotros para cargar la cruz, porque Jesús cumplió con todo lo que dijo. Esa esperanza de gloria, de esa gloriosa manifestación que hubo para estos hombres que siguieron obedientemente lo que el Señor les mandaba. Tanto Moisés como Elías aparecen rodeados de un resplandor junto con Jesús, con unas vestiduras tan blancas que dicen ellos nadie sería capaz de darle ese brillo, esa blancura, ni con un clorox, ni con ninguna lejía. De ninguna manera alguien podría llegar a una manifestación tan gloriosa. Y eso es lo que está rodeando a Moisés y a Elías, es la gloria de Dios, dada a aquellos que estuvieron dispuestos a ir y obedecer y a entregar su vida por el mensaje. Ahí tenemos entonces esa esperanza de gloria que también es nuestra. Por eso lo decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa gloria se va a manifestar en nosotros, y por eso lo que pase en este momento, en este contexto, mientras estemos vivos, no se puede comparar. No podemos dejar que las aflicciones del tiempo presente opaquen la gloria que será posterior. Por eso para nosotros este mensaje de la transfiguración también tiene que traernos ánimo, motivación.
sin importar lo que aparezca a nuestro alrededor, lo que suceda con nuestras vidas, lo que tengamos que enfrentar, las diferentes circunstancias. Nada puede opacar la gloria venidera, la gloria que se ha de manifestar. Esa gloria que también nos rodeará a nosotros, esas vestiduras resplandecientes, ese blanco que no tiene comparación con nada. Qué maravilloso pensar entonces en que este pasaje nos ayuda hoy a fortalecer nuestras vidas y que nos hace recordar las promesas, esas maravillosas promesas que Dios ha dado. También tenemos que recordar las promesas porque en el pasaje de la transfiguración, nosotros tenemos un recordatorio de lo que sucedió en el pasado. Tenemos relación con Moisés y el mensaje que él trajo y la labor que cumplió, la misión que llevó a cabo de sacar al pueblo, de traernos la ley. Y tenemos a un Elías también que ahí enfrentó con firmeza a los Baales, a los profetas de Baal, que fue perseguido, que pasó por momentos difíciles, pero que Dios cumplió sus promesas en él. Hoy también nosotros podemos recordar a ese Dios maravilloso que está todo el tiempo empeñado en cumplir su palabra. Como dice el pasaje de Josué capítulo 21 versículo 45, todas esas promesas fueron cumplidas. Dice Josué 21:45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Ven? Este mensaje de la transfiguración nos recuerda que si un día, a través del profeta Malaquías, el Señor dijo, voy a enviar un mensajero antes de que llegue mi hijo, y ese mensajero fue Juan el Bautista, esa promesa se cumplió. Y no podemos pensar que hay otras promesas que no se van a cumplir. Clama a mí y yo te responderé. Buscadme y viviréis. Deleítate delante de mí y yo concederé las peticiones. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Y así son infinidad, miles de promesas que nosotros tenemos en la palabra que se han de cumplir conforme a lo que Él prometió. Así como esta transfiguración es un momento especial para darle la honra y la gloria al Señor, hoy debemos entonces nosotros apreciar ese momento en el que Jesús, lleno de esa gloria y ese resplandor, permite que Pedro, Juan y Jacobo vean este momento especial para fortaleza en sus vidas. Y hoy nosotros vemos la transfiguración y debe traer el mismo efecto, fortaleza en nuestras vidas. Fortaleza en medio de la dificultad, fortaleza en medio del dolor. Físicamente podemos llegar a tener nosotros una afección tan terrible que nos causa dolor continuo. En ese momento, lo único que puede sostenernos es la gloria de Dios. Es pensar que las aflicciones del tiempo presente no opacan la gloria venidera. Amado hermano, tú que me estás escuchando, que estás enfrentando dificultades, tal vez del orden económico, estás pensando, bueno, esta pandemia nos va a traer un caos en todas las esferas, pero especialmente en el área económica. ¿En quién vas a confiar para poder suplir todas tus necesidades? ¿En el gobierno? ¿En el azar? ¿En la suerte? Tan pronto vuelvan a salir las loterías, el loto, el baloto y todo esto que significa confiar en que un número me va a sacar del atolladero, es un mal lugar donde poner tu confianza. Al salir de todo esto, el único que nos va a poder sostener es el mismo que prometió y cumplirá. Ese que se transfiguró, que cambió completamente su imagen, solamente visible para estos tres, pero hoy para nosotros real, porque creemos en la palabra. Y esa palabra
la tenemos como cierta para animarnos, para motivarnos, para seguir adelante. Así que, amados hermanos, no nos espantemos por este pasaje. No nos espantemos, no nos asustemos, porque a veces uno llega también a ese extremo como Pedro, en el que no sabe ni lo que dice. Y en medio del dolor entonces decimos cosas sin sentido. En medio de la rabia venimos y decimos cosas sin sentido. A veces en medio de la desesperación estamos como locos y no sabemos qué decir. Fortalezcámonos con la palabra de Dios, con este mensaje que nos trae ánimo. Ánimo, porque sin importar lo que pase a nuestro alrededor, Dios seguirá siendo el mismo. Y así como cumplió en el pasado, cumplirá hoy. Alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Hoy miramos este pasaje con alegría, porque sabemos, Señor, que aquí hay una enseñanza para nuestras vidas. Porque podemos pasar por momentos difíciles, pero sabemos que no nos ahogarán los ríos, como dijo el salmista. Que podremos confiar en ti, aunque vengan y se levanten millares de gentes, como leíamos al comienzo en el Salmo 3. Aunque sean muchos nuestros enemigos, tú eres escudo alrededor nuestro. Tú eres el que levanta nuestra cabeza. Tú eres nuestra gloria. Por eso, como lo leíamos, podemos acostarnos, dormir, descansar y levantarnos nuevamente con la confianza de que tú eres nuestro sustento. ¿Cuántas personas han podido ver maravillosamente la respuesta de Dios al clamor cuando no tenían ni siquiera con qué comer, pero Dios proveyó abundantemente? Gracias, Señor, porque tú sigues siendo real. Y hoy nosotros seguimos aprendiendo de tu palabra para fortalecer nuestras vidas sin importar las circunstancias. El mundo puede presentarse como algo caótico en medio de esta pandemia, pero nosotros vemos un mundo del cual ya sabíamos que esto iba a pasar. Y un mundo que no es nuestro hogar. Un mundo en donde estamos transitoriamente como peregrinos y extranjeros, porque nuestra patria es celestial. Y por eso fijamos la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y te damos gracias, Señor, por este mensaje, que es un mensaje que nos anima a seguir adelante. Así como motivó a estos hombres que asustados no sabían qué hacer cuando Jesús fue sacrificado en la cruz. Pero al resucitar Jesús y traer ese aliento nuevo, fueron capaces de trastornar al mundo, de cambiar al mundo. Hasta hoy podemos seguir viendo un mundo cambiado por el poder del mensaje transformador de Cristo. Por eso, Señor, que esta semana nosotros también podamos tener esa disposición en nuestro corazón, de seguir adelante, de motivarnos aún en medio de las dificultades para seguir gozosos en nuestro caminar, donde tú nos tienes, Señor, allí donde cada uno somos instrumentos tuyos, en tus manos para tu gloria. Y por eso yo oro por mis hermanos, por tu iglesia, para que cada uno pueda cumplir tu propósito en esta tierra. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor, porque esta palabra nos va a seguir motivando para seguir adelante día a día. En el nombre de Jesús. Amén.